¿Qué tal, jóvenes? Antes de comenzar el tema, vamos a definir qué es un polígono. Un polígono es una figura plana formada por una línea poligonal cerrada y su interior, y todos sus lados son rectos. ¿Ya? Es una definición de polígono que ustedes lo pueden encontrar en Google, donde ustedes quieran. Hay varias definiciones, pero es aceptable. Para que me comprendan mejor, un polígono no es más que la unión de varios segmentos rectos entre sí, formando determinados ángulos. ¿Ya? Es más fácil. Ahora, como pueden observar, a mi lado izquierdo tengo los polígonos regulares y a mi lado derecho tengo un ejemplo de polígono irregular. ¿Cuáles son los polígonos regulares? Son aquellos polígonos que tienen ángulos iguales y lados iguales. Por ejemplo, acá tengo un triángulo equilátero en este caso. Ahora, si se fijan, este lado y este otro lado son iguales. Si hablamos de un cuadrado, lo mismo, todos sus lados son iguales. Pentágono, lo mismo, todos sus lados son iguales. Y si es que hablamos de sus ángulos, lo mismo, de un triángulo equilátero, pues este ángulo más este otro ángulo más este otro ángulo son iguales, 60 grados, ¿no? Y lo mismo se repite en cada polígono regular, pentágono, hexágono, pentágono, decágono, etc. Todos tienen sus lados iguales y ángulos iguales. Pero ¿qué pasa con un polígono irregular? La palabra misma lo dice, irregular. Podríamos decirlo que es un poco deforme, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de los lados, por ejemplo, acá claramente vemos de que el segmento CD es el segmento más largo. Y aquí vemos, por ejemplo, el segmento AB, que es más corto, más pequeño. Entonces estamos hablando de lados que son desiguales, de diferente tamaño. ¿Qué más podemos observar? Los ángulos. Por ejemplo, el ángulo FED, este ángulo, ¿ya? Podríamos decir que tiene un ángulo de 160 grados más o menos. Y este otro ángulo GAB, podríamos decir que su ángulo es más o menos de 30 grados. Entonces, tiene sus ángulos de diferente medida, podríamos decir. Así que, y como son diferentes ángulos y diferente longitud de segmentos, entonces son polígonos irregulares, deformes. ¿Ya? Ahora vamos a borrar la pantalla antes que les siga explicando. Ok, continuamos ahora con la siguiente diapositiva. Ahora sí, vamos a entrar de lleno a lo que es el tema. El tema es área de un polígono. Si ustedes recordarán, es donde nos quedamos antes de que comience la cuarentena. Entonces, a mi lado izquierdo tengo el sistema de coordenadas rectangulares y tengo representado un polígono que sería un triángulo rectángulo en este caso, ¿no? Formado por los siguientes puntos, el punto 1, 1, punto 3, 1 y punto 3, 2. Ya. Y a mi lado derecho tengo la fórmula o la ecuación para calcular el área de cualquier polígono. Pero antes tengo que hacer caso al primer enunciado, que es este. ¿Qué es lo que dice el primer enunciado? Dice, sentido contrario a las agujas del reloj. ¿Ya? Es por eso que puse estas flechas. Sentido contrario a las agujas del reloj, siempre. ¿Ya? Esa es la manera de colocar los datos en esta fórmula. Por ejemplo, ¿qué me dice la fórmula? Que es una determinante por si acaso. Me dice de que el área de un polígono es igual a un medio por la determinante. Y para colocar estos datos es sencillo. Me dice que tengo que colocar los componentes del primer punto, luego del segundo punto, vamos a colocar el primer punto, segundo punto, tercer punto y luego repetimos el primer punto. Es lo que dice el último enunciado. Dice, los componentes del primer punto se repiten en la última fila. Es por eso que estamos repitiendo. X1 y 1, también X1 y 1 al final. ¿Ya? A ver, vamos a borrar la pantalla para despejar. Listo. Continuamos. Ahora, otro dato importante. ¿Cuál sería la manera correcta, el orden para reemplazar datos? Ese orden es el siguiente. Simplemente ustedes pueden comenzar por cualquier punto. Yo puedo comenzar por el punto 1, 1 si quiero, este punto. O puedo comenzar por el punto 3, 1
o puedo comenzar por el punto 3, 2. Pueden comenzar por cualquier punto. Pero ese punto por donde ustedes comiencen va a ser su punto inicial, su punto de partida. ¿Ya? No se olviden de eso. Por ejemplo, si yo comienzo por este punto, 1, 1, entonces pues va a ser mi punto número 1. Y como va a ser mi punto número 1, va a ser x1, y1. Y el siguiente, siempre en sentido contrario, ¿ya? El siguiente punto sería x2, y2. Y el otro, x3, y3. Ese es el orden. Entonces, como dice x1, y1, coloco x1, y1 al lado derecho. Luego, x2, y2, coloco x2, y2. Luego, x3, y3, entonces coloco x3, y3. Y repetimos el primer punto, ¿no? x1, y1. ¿Ya? Listo. Ahí terminamos con esta diapositiva. Vamos a borrar. Ok. Y continuamos con la siguiente. Ya. En la siguiente diapositiva vamos a ver la fórmula de forma más detallada. Aquí tenemos lo que es la determinante. Y ahora, de esta determinante tenemos que desarrollar. ¿Y cómo se desarrolla? Multiplicando, que es lo que dice el enunciado. Dice, se multiplica en el sentido de las flechas con el signo por delante en cada paréntesis. ¿Ya? Entonces, esta es mi fórmula, por si acaso. ¿Ya? Mi fórmula desarrollada. ¿Ya? Entonces, el área de un polígono va a ser igual a 1/2 por, abro corchete, y ahora acá multiplico. Fíjense, sigo. Este sentido, ¿no? x1 por y2. Ahí está, x1 por y2, y es positivo. Ese positivo va adelante, ¿no? Pero se sobreentiende, ¿no es verdad? No es necesario colocarlo, se sobreentiende que es positivo, ¿ya? Así que lo borramos. Listo. Luego coloco más y voy a continuar con el siguiente, que sería x2 por y3. Ahí está, x2 por y3. Luego continúo con el siguiente, el tercero, que sería x3 por y1. Ahí está, x3 por y1. ¿No? No se olviden el signo positivo que está adelante, ¿ya? Tal y como me indica, ¿no? Listo, esos son los positivos. Y ahora tenemos que hacer lo mismo con los que son negativos. Al revés, ¿no? Lo que está en las flechas rojas, ¿no? Vamos a multiplicar el primero, que es x2 por y1. Ahí está, x2 por y1. Pero fíjense que es negativo, me dicen, ¿no es verdad? Ese signo adelante, ¿ya? Está acá ese signo negativo, por si acaso. Continuamos con el siguiente, que sería x3 por y2. Ahí tenemos x3 por y2. Y el signo negativo que me indica va adelante. Luego el siguiente, x1 por y3. Ahí tenemos x1 por y3. Y ese signo negativo que me menciona, pues va a ir adelante también. Listo. Y como no hay más componentes, no hay más puntos, cerramos corchete y listo. Ahora, si hubiera más puntos, pues tienen que seguir multiplicándonos, ¿verdad? Pero como no hay más, ahí termina esto. Entonces, esa es la forma de cómo representar datos en una fórmula desarrollada. ¿Ya? Bueno, ahí terminamos la diapositiva. Vamos a borrar rápidamente para continuar con la siguiente diapositiva. Listo. Continuamos con la siguiente diapositiva. Ahora, para que me comprendan, vamos a hacer un ejemplo. Ejemplo número 1. Dice, determinar el área del triángulo cuyos vértices son 1, 1, 3, 1 y 3, 2. Continuamos. Aquí tenemos ya ese ejemplo que utilicé, lo vamos a resolver ahora. Entonces, fíjense, yo en esta ocasión voy a considerar mi punto 1, el punto 1, 1. Este punto. Voy a comenzar por allí. ¿Ya? Y como es mi primer punto, sería pues obviamente P sub 1, ¿no? P sub 1.
que sería x1 y y1. Y tengo que ir en sentido contrario a las agujas del reloj, siempre en este sentido, siempre. Y con ese sentido, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar que el siguiente punto que le sigue va a ser el punto 3, 1. Y luego el siguiente punto pues va a ser 3, 2, ¿no? No se olviden siempre en sentido contrario. Siempre. ¿Ya? Ahora que hemos definido cuáles son mis puntos, pues vamos a reemplazar datos. El primer punto es 1, 1. Colocamos 1, 1. El siguiente punto 3, 1. 3, 1. El otro 3, 2. 3, 2. Y repetimos. El punto 1, 1, repetimos en la última fila. 1, 1. Listo. Ahora que ya tenemos nuestra determinante formada, solamente vamos a desarrollar, que es lo que está en la parte inferior. Aquí ya está desarrollada ya. Entonces continuamos. Hacemos caso de las flechas. Primero lo naranja, ¿ya? Vamos a multiplicar 1 por 1, me dicen, ¿verdad? Entonces coloco 1 por 1. Luego el siguiente, 3 por 2, ahí está, 3 por 2. El siguiente dice 3 por 1, 3 por 1 y listo. Todos ellos son positivos, ya no hay más. Ahora vamos a continuar con los negativos, que es lo que está en la flecha de color rojo. Entonces multiplicamos, siguiendo la flecha. 3 por 1 sería. Colocamos 3 por 1. Y fíjense, como es negativo, ese negativo va a ir adelante, es lo que les expliqué, ¿no es verdad? Va adelante. Siguiente. 3 por 1. Ahí tenemos 3 por 1. Y este signo negativo va adelante. Y el último, que sería 1 por 2, ahí tenemos 1 por 2. Y su signo negativo va adelante. Ya no hay más, ahí termina, cerramos corchete. Listo. Es sencillo, jóvenes. Vamos a borrar la pantalla para pasar a la siguiente diapositiva. Listo. Ahora pasamos. Ok. Fíjense. Ahora vamos a seguir desarrollando. Esto ya es aritmética, esto ya es más fácil, ¿no? Primaria. Así que vamos a multiplicar y hacer operaciones. Siempre primero lo que está dentro de los paréntesis, ¿no? Signos de agrupación. Continuamos. Por ejemplo, acá tenemos 1 por 1. ¿Cuánto es 1 por 1? 1. Más 3 por 2, 6. Más 3 por 1, 3. Menos. Colocamos el menos. 3 por 1, 3. El siguiente, menos, colocamos el menos también. Luego, 3 por 1, 3. Menos, menos colocamos. 1 por 2, 2. Listo. Cada vez se va haciendo pequeño. Estamos reduciendo. Seguimos reduciendo entonces. Y para el siguiente, pues esto ya es básico. Recuerden que tenemos que agrupar los positivos aparte y los negativos aparte. Por ejemplo, ¿cuáles son los positivos? Los positivos serían 1, el 6 y el 3. Hay que sumarlo. 1 más 6 más 3 sería 10. Ahí tenemos el 10. Y luego vamos a sumar los negativos aparte, que sería menos 3 y menos 2, que sería menos 8. ¿No? Ahí está menos 8. Se le copia su signo, no se olviden ya. Si están sumando números negativos, pues va a ser negativo, ¿no? Menos 8 en este caso. Y ahora vamos a restar. ¿Cuánto es 10 menos 2? 2. Listo. Y para el último paso, ¿qué tenemos? Tenemos multiplicación y división. Podemos simplificar. 1 por 2, 2, ¿no? Me refiero, 1 por 2 es 2. Y 2 dividido entre 2 es igual a 1. Listo. Ahí termina. O si quieren más fácil,
Podemos simplificar. El 2 con el 2 se van, ¿verdad? Porque es igual a 1. 2 dividido entre 2, 1. Me quedaría 1. Y este 1 dividido entre 1 me va a dar 1. Entonces hay varias formas. No se olviden que para matemática, física, hay varias formas, maneras de cómo resolver. Otras son más largas, otras son más directas, depende de ustedes. Todas son buenas, siempre y cuando se respeten las normas de las matemáticas. Porque hay casos de pura chiripa, la tienen a la solución, pero sin embargo no tienen ninguna lógica y no respetan las normas de la matemática. Prácticamente a la suerte lo llegaron a la solución y eso está mal. Siempre hay que respetar las normas matemáticas, ya, en orden. Y ahora otro dato. ¿Por qué se le pone u elevado al cuadrado? Aquí tenemos el mensaje que me dice, siempre se coloca u elevado al cuadrado, que significa unidades al cuadrado. ¿Por qué? Por tratarse de área o superficie. Recuerden de que cuando calculamos el área del piso de un cuarto, una losa, de una puerta, siempre va elevado al cuadrado, ya sea metros al cuadrado, centímetros al cuadrado, o si hablamos de terreno, kilómetros, no sé, eh, países, por ejemplo, podríamos decir, kilómetros cuadrados, ¿no? Siempre elevado al cuadrado porque es área. Entonces, por eso se le pone u elevado al cuadrado, ¿ya? Y listo, jóvenes, ahí terminamos lo que es este tema.